Dice capítulo 2 del 36 al 40. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Vamos a ver. Padre, te damos gracias que nos permites continuar con este hermoso estudio de tu palabra. Ahora el libro de los Hechos. Rogamos nuevamente, Señor, nunca nos cansaremos de solicitar tu bendición en este estudio, en cada uno de los estudios, que tu Espíritu Santo venga dando el entendimiento, discernimiento y correcta interpretación a tu palabra. Ayúdanos, Señor, somos muy limitados en eso, por eso necesitamos siempre de tu ayuda, de tu presencia, de tu manifestación gloriosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites ahora continuar con el estudio de tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, a ver, capítulo 2, yo me imagino que ya lo leyeron todos. Pedro, después de haber sido, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo ahí en Jerusalén? Bueno, cuando fue el derramamiento del Espíritu, ¿cuántos? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos recibieron el Espíritu? 120. 120 porque son los que traemos en el aposento alto, los que estaban reunidos esperando la promesa, y les dijo: pero recibirán. Entonces nada más 120, cuando vino el viento recio, el sonido y las llamas, las lenguas como de fuego, y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, los 120. Todo el pueblo, dice que todo Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén salió a ver qué estaba pasando con estos que aparentemente estaban borrachos, aparentemente estaban hablando raro, y vienen todos y se pasan la voz, y no sabemos cuántas horas sucedió todo eso, pero cuando estaban todos ahí, algunos se burlaban, otros decían: ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué está pasando? ¿De qué se trata? Cuando estaba todos ahí, la confusión, bueno, ni tan confusión, porque cada uno escuchaba. ¿Qué escuchaba? En su propio idioma. ¿Qué? Las maravillas de Dios, ¿sí? El evangelio de salvación. Lo que Jesucristo, ¿cuál sería el mensaje? Lo que Jesucristo vino a cumplir para la salvación de la humanidad. Ese era el mensaje, y todos estaban maravillados. Entonces se levanta el líder de los discípulos. ¿Quién es? Pedro. Ya traía un sermón escrito. Dice: no venía preparado, pero ahí traía un escrito. Y comienza a citar a Isaías, a Joel. No, Isaías no. A Joel. Y luego al Salmo, ¿qué es? Salmo 16, mesiánico. Y el Salmo 110, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos salmos mesiánicos, y comienza a citarlos. Por ejemplo, tienen ahí Joel 2, 28 al 32, y que es precisamente también es escatológico, ¿no? Pero ¿está hablando de la segunda o de la primera? ¿Está hablando de la segunda o de la primera? De las dos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice desde el 28? Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Ok, esa era la promesa, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, que crea, obviamente, sobre todo ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, no importa de qué raza. Derramaré mi espíritu, ¿y qué más? ¿Y qué harán? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y bueno, ya el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso. ¿Se acuerdan del paréntesis de la era de la iglesia en escatología? ¿Sí recuerdan esa? Sí. Que hay pasajes que nos hablan de la primera venida, inmediatamente el siguiente versículo de la segunda venida. Son miles de años entre los dos versículos. Uno nos habla del derramamiento del Espíritu que hace más de 2000 años, y luego nos está hablando, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, en un evento futuro que todavía no sucede, ¿verdad? Ahí en versículos tan cercanos. Entonces tenemos ahí que Pedro está citando a Joel, es decir, estamos hablando de un grupo de 120 que conocen la ley, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen a los profetas, los salmos, la Torá, los primeros 5 libros de la ley, que conocedores, aunque no muy estudiosos, no son sacerdotes, no son líderes, no son maestros de la ley, nada de eso, pero conocedores, porque son judíos y porque la tradición judía, recuerden las 3 culturas que vamos a estudiar en Hechos. ¿Cuáles son, Doris? La primera, la judía. La segunda, la romana. Va a haber un choque contra los romanos, con Herodes y con ellos. ¿Y la otra? La griega. La griega. El apóstol Pablo va a salir a las ciudades a predicar, y son ciudades griegas. Entonces va a haber un choque cultural, un choque tremendo, porque nuestro contexto de Hechos son 3 culturas. Entonces estamos hablando de un grupo judío, grupo conocedor. Entonces Pedro está diciendo esto, que no están borrachos estos. Lo que pasa es que estaba la promesa. Ahora, ¿para qué fue derramado el Espíritu Santo? ¿Para qué fue derramado? Exacto. Esa es una de las situaciones por las cuales se ha sido derramado. Ahora se levanta Pedro y con valentía. Primero estaba desanimado, hasta se fue a pescar, ya no quiero nada con Cristo, lo negué y ya no sé qué va a pasar, ya no me va a aceptar, y se fue a pescar, y allá van todos atrás de él, ¿no? A pescar. Allá ya el Cristo resucitado se les aparece y le restaura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pedro, ¿me amas? Y 3 veces, y Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y ahí eso se llama la restauración de cuando él le había negado. Y Pedro acepta el desafío: apacienta mis ovejas. Bueno, acepta el desafío, regresan, todavía no tienen el Espíritu Santo de manera permanente, sin embargo, están como escondidos o como esperando, en espera, en el aposento alto. Cuando viene el Espíritu Santo, les capacita para tener el valor de hablar, la valentía, dispuestos a morir. Por eso, testigos, dispuestos a morir. Esa es una. Y la otra, el derramamiento del Espíritu, de lo que ya hemos hablado mucho, es para poder hacer lo que antes no podíamos hacer: dejar de pecar. ¿Sí? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para dejar de pecar. Si usted peca, no diga, ay, soy humano. No, ya tiene el Espíritu Santo, tiene el poder y la capacidad para dejar de pecar, cualquier tipo de pecado. Entonces podemos vivir sin pecado. ¿Está bien? Libres. Pues eso es libertad. ¿Qué es libertad? Hacer lo que Dios manda. Bueno, más querer hacer lo que Dios manda y poder hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es esclavitud? Querer hacer lo que Dios me manda y no puedo. Eres esclavo. Y Cristo ha venido a hacernos libres, y el Espíritu Santo nos capacita para ser libres, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Entonces se para con
con valentía y les dice a la multitud, ¿quién crucificó? Pues por ahí recuerdan que Cristo murió. ¿Así les dice? No, ¿Qué les dice? Jesús, ¿a quien ustedes qué? Ustedes crucificaron, o sea, les estaba dando con todo. Y Dios, o sea, Dios le ha hecho, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué está predicando? Resurrección. El evangelio tiene que ir acompañado de, obviamente, la muerte y la resurrección. A quien ustedes mataron, Cristo le ha hecho Señor y Mesías. Señor y Mesías. Y ellos entendían qué significaba eso de Mesías, el Cristo, el ungido. Sabían perfectamente que era el que hablaban los profetas, que habría de venir en el día del Señor. Entonces tenemos el día del Señor en dos etapas, la primera y la segunda de venida de Cristo. ¿Qué tenemos entonces? A quien ustedes crucificaron, el valor pues que les da. Entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ahora, siempre la predicación del evangelio, la predicación de la palabra, tiene que buscar una respuesta. No podemos dejar a las personas simplemente con un mensaje. Tenemos que desafiar a las personas a que decidan. ¿Decides creer en Cristo o decides no creer en Cristo? ¿Decides hacer a Cristo el Señor de tu vida o decides hacer a Cristo el que no sea Señor de tu vida? Siempre las personas deben de tomar una decisión. Si tú sales de un lugar donde compartiste la palabra y dijiste, no, pues no tomaron ninguna decisión. No, sí tomaron una decisión. ¿Cuál fue? Negarlo. No recibir. Rechazar se llama, ¿no? Rechazar a Cristo. Pero aquí están preguntando, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ellos no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y ser bautizados. Ok, entonces aquí tenemos preguntas: arrepentimiento y bautismo y luego en el nombre de Jesús. Dice: arrepiéntanse y sean bautizados para poder ser salvos, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que puedan sus pecados ser perdonados. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Arrepentirse, ya me arrepentí. ¿Y ahora qué tengo que hacer para ser salvo? Pues te falta bautizarte. Te falta bautizarte para poder ser salvo. ¿Estás de acuerdo, Luis? Ahí dice. A ver, Karen. Dice Luis que sí. Ahí dice, ¿verdad? ¿Y tú, Karen, dices que no? Ahí dice. Ahí dice, pero es que, bueno, entonces el nivel 1 está mal. Toda mi vida ha estado mal. Todo mi cristianismo. El nivel 1 está mal. ¿Qué? Ok. Cuando te bautizaste, te preguntaron si el bautismo te salva. ¿Qué dijiste? Y ahorita dices que sí. Ahí dice, ¿verdad? Pero tú ahí dice. Así defiéndete. Ahí dice. Yo no sé, pero ahí dice. Sí, o sea, bueno, yo creo que cuando en el nivel 1 se nos enseña como esta parte del bautismo, es claro cuando nos dicen que el bautismo no te salva. Te salva a tener a Cristo en tu corazón. O sea, la primera parte de arrepentirse y confesar tus pecados y aceptar a Cristo en tu corazón. Eso es lo que enseña el nivel 1, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, esa es la misma pregunta que ahora cuando yo leí esto. Sí, me cuesta. O sea, ¿dudas de que el bautismo también tenga poder para salvar? No, o sea, yo lo dividí en dos partes, ¿no? O sea, arrepiéntanse es para salvación y bautizarse es para recibir al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Sí, el bautismo, lo que hemos enseñado aquí, creo que es lo correcto.
dar un testimonio. ¿Pero ibas a decir algo, Martita? ¿O Lulú? ¿Quién? Ordenanza, es una ordenanza el bautismo. El bautismo es una ordenanza para salvación. Es la pregunta. Ahorita lo que estamos discutiendo, si el bautismo te va a salvar. ¿No? El que murió a un lado de Jesús se bautizó, o todos los que reconocen a Jesucristo y no pueden bautizarse, ¿no son salvos? A ver, Martita. Pastor, es que ahí él lo está haciendo Pedro lo está diciendo de esa manera. Es el momento de que estaba la multitud, el momento en que ellos eran perseguidos y era algo apremiante. ¿Perseguidos? Ahí Bueno, no hay persecución. no, pero o sea, en el contexto de donde ellos andaban, de donde ellos estaban, ellos eran perseguidos. Entonces, Después. cuando se llegan las personas, multitud, cuando empiezan a decirle qué hacemos, bueno, es algo que él sabía que era el pacto con Dios el bautizo. O sea, ellos creían que era circuncidarse. Le dice, no te vas a circuncidar, vas a arrepentirte de tus pecados, recibir a Cristo y bautízate, ¿no? ¿Cómo? Okay. Como testimonio que tú ya tienes al Espíritu Santo. Muy bien. Sí, va por ahí. Va por ahí la respuesta, va por ahí. Ok, entonces, aquí hay toda una religión, una denominación que se llama los unicitarios, los solo Jesús. No existe la Trinidad. Nosotros somos trinitarios. En Mateo 28, 19 dice, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, la ordenanza, ¿verdad? Esa es la ordenanza de Jesús. ¿Bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos? No hay evidencia. No hay evidencia. ¿Bautizaron en el nombre de Jesús? No hay una evidencia, solamente hay una declaración. No sabemos cuál era la fórmula exacta, pero de ahí surge toda una religión. Los unicitarios, que dicen que no existe la Trinidad, y los trinitarios, que nosotros creemos que Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. La Biblia manifiesta a Dios de esa manera, de tres maneras, de tres personalidades distintas. Entonces, tenemos aquí, ¿cómo podemos interpretar entonces este versículo? Nosotros los trinitarios tenemos la fórmula que nos dejó el Señor Jesucristo: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, entonces, en base a esa premisa de la Trinidad, ¿cómo podemos interpretar? Arrepiéntanse. Algunas Biblias le ponen una coma, o la I aparece ahí como I, hay algo, una situación. Arrepiéntanse. O sea, primero es arrepiéntanse de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Por eso dicen que algunos no, o sea, el bautismo correcto es en el nombre de Jesús, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, porque así está en Hechos, ¿no? Y varias veces lo vamos a observar. Me arrepiento de mis pecados y luego me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, así dice. Pero ¿qué significaba bautizarse en el nombre de Jesús? Ahora identifícate con la enseñanza y ahora vas a aceptar el señorío de Jesucristo, porque les están hablando a judíos. Porque todos ellos tenían la idea del bautismo de Juan el Bautista. ¿Sí? Decían, tenemos el bautismo de Juan nada más. Vamos a ver más adelante. Y luego ahora tiene que ser una nueva etapa del bautismo con una identificación en Jesucristo. Y aquí está surgiendo el cristianismo. Bautícese ya no en el nombre de Juan para el perdón de los pecados ni nada más, sino que ahora se bautizan en el señorío de Jesucristo y recibirán el don que no recibieron allá con Juan el Bautista. Pero ahora ustedes dejarán el judaísmo y seguirán a Jesucristo. Por eso era la lucha de los judíos tan fuerte, porque estaba arraigada su situación de la ley.
Lo vemos en Gálatas, la persecución a Pablo y toda esta situación. Tenían un problema tremendo. No, era doble. Para nosotros no tanto, para ellos era doble. Dejar toda una religión arraigada desde niños, que la practicaban, y ahora establecer un nuevo camino en Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados y luego tienen que girar su vida hacia Jesucristo y bautícense ahora en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados, y de esta manera recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. En el lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, Sí. dice: Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, coma. Ok, coma. Vuelvan a obedecerlo. Otra vez, coma. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús, ¿sale? Porque para nosotros ahora en el siglo XXI no está en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo. Jesús es Dios, es el Espíritu, ¿no? Y demás. No hay tanto problema. Que si nos hubiéramos bautizado en el nombre de Jesucristo tampoco habría problema. La fórmula es lo de menos en el sentido del mensaje que se está presentando. Aunque nosotros hemos decidido usar la fórmula de la ordenanza de Jesucristo directamente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque somos trinitarios. ¿Sí? Y de esa manera entonces podemos interpretar este versículo acerca de eso y no estar metiéndonos en complicaciones acerca de que si es en el nombre de Jesucristo o no, y si el bautismo, si me bautizo entonces recibo el don del Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Tú también? ¿O quién dijo? No, o sea, es que tú, como estaba estructurado el versículo, Ajá. hasta lo señalé aquí, pues sí ha sido como una plática, ¿no? En casa, Sí. justo eso, ¿no? Que esta parte pues sí habla del bautismo, o sea, del bautismo no como salvación, Exacto. sino... Entonces le estaríamos atribuyendo al bautismo poder para salvar, poder para perdonar pecados, al agua o al ritual del bautismo, estuviéramos atribuyéndole poder para salvar. Y nosotros no creemos. Los unicitarios creen que el bautismo salva. Sí, incluso pues la última parte que, como dice Martita aquí, dice punto y seguido, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, o sea, Sí. como si ya haces esto, lo recibirás, y lo cual pues no, bueno, eso no es como si lo que yo creo en mi corazón, por Sí. otras escrituras, ¿no? Bueno, otras partes de la Biblia, en donde habla pues Sí, se arrepiente, porque Juan el Bautista predicaba ¿para qué? Arrepentimiento de pecados, y hasta ahí. Les bautizaban: ¿te arrepientes de pecados? Pum, pum. No pasaba más. Estaban arrepentidos y no pasaba más. Su vida no estaba llena de poder. Lo que estamos viendo ahora es: arrepiéntete, o sea, te vas a bautizar para perdón de tus pecados, en el sentido de la actitud. ¿Qué? La actitud: estoy arrepentido. ¿Qué tengo que hacer? Porque están preguntando ¿qué tengo que hacer? Y luego entonces te vas a identificar con Jesucristo. Ya no es con Juan, ya no, con Jesucristo y su doctrina, con Jesucristo y su enseñanza. Aquí representamos a Jesucristo. Bautízate en el nombre de Jesucristo, arropa la doctrina de Cristo, y luego dice: tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Juan dijo eso, el bautizo? No lo dijo, no sucedía. Ahora estamos en una nueva etapa con las mismas personas que ya se habían bautizado con Juan el Bautista. ¿Sí? Pastor, entonces ahorita lo que usted nos estaba explicando de arrepiéntete y da un giro, ¿no? Entonces, Exacto. El giro que nosotros... Van a hacer varias cosas: arrepiéntanse. Ajá. Luego, El giro es bautízate en el nombre de Jesús. Estás entregando esa parte que no quiere, esa parte que a lo mejor se rehúsa, a lo mejor, ¿no? Sí. Y lo estás haciendo público. ¿Para qué? Sí. Para dar ese testimonio y entonces comprometerte con Jesús. Es correcto. Ese es el giro. Es correcto, porque no podía decir Pedro: bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, porque lo que Pedro está enseñando es lo que o sea, identifíquense con lo que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, enseñó.
No el Padre, no el Espíritu, es Jesús. Por eso es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y luego entonces, ya que estoy identificado con Cristo y su enseñanza, me arrepiento de mis pecados. Y bueno, el bautismo me da una identidad con Cristo. Pero obviamente el arrepentimiento de mis pecados, creer en Jesucristo, lo que le está diciendo bautízate es creer en Jesucristo como el único medio, la única manera. No hay otra manera, ya no hay otra opción. Tendrás que dejar tu religión del judaísmo o cualquier religión que tengas y seguirás ahora a Jesucristo. Eso significa bautízate en el nombre de Jesús, en este pasaje. ¿Sí? Vamos a ver los siguientes pasajes del bautismo y vamos a seguir ampliando las dudas. ¿Sí? Ok, entonces tenemos, porque sí, no sé si han oído hablar de los unicitarios, ¿no? Los unicitarios es una secta fuerte, ¿eh? Fuerte. Aquí en Prados hay una iglesia de los unicitarios. Sí, está fuerte. Ellos no creen en la Trinidad, solo Jesús, solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu, solo Jesús. Se llaman los solo Jesús, así se llaman, ¿no? Los unicitarios. Y bautizan en el nombre de Jesús y hacen todo en el nombre de Jesús y no hay Padre, ¿sí? Entonces, unicitarios. Los unicitarios. Nosotros somos trinitarios, ¿sí? Trinitarios. Porque creemos en la Trinidad, ¿sí? Bueno, entonces sigamos leyendo. Sigamos. Dice 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, no dice la fórmula, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. ¿A cuántos se les habrá compartido? ¿Cuántas personas habría? Y ahora, sin tecnología de bocinas, micrófonos, ¿cómo hablarían a 3,000 personas? A 5,000 o 10,000 personas, ¿cómo se hablaría? O sea, te lo digo a ti, tú se lo dices al de atrás y el de atrás al de atrás. O se paran en un lugar donde la voz sea tan potente para 5,000 personas. No, si de aquí a ahí ya somos 400 personas, ya el de allá no escucha, ¿no? ¿Y lo repetían? O se paraba o tenía una voz muy fuerte y se paraba en un lugar donde el eco llegaba hasta allá. O el poder del Espíritu, o un milagro. Sí, porque te vas a encontrar con personas, van a decir, ¿y cómo le hacían? O sea, eso es absurdo, ¿cómo que eso hablan? Sí, es de pensar eso, pero sí, como dice el hermano, poder de la Espíritu. Puede ser la otra manera, ¿no? Que se iba repitiendo lo que iba diciendo. Pero sería un poco más distorsionado. El reloj descompuesto, ¿no? Hasta atrás. Ya no vas a encontrar, mójate ya. ¿Qué te metas al río? ¿Qué dijo? ¿Qué te metas al río? Ajá, desde ahí el descompuesto. Que se bauticen tus hijos. Al bebé cuando nazcan. Fueron ya 3,000 personas, como 3,000, no es exacto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Entonces tenemos pues aquí una multitud de 3,000 personas creyentes, aparte de los 120, ¿no? Que empezaban a seguirlos. Empezaron, sí, a creer en Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, estaban, cuando dijeron ¿y ahora qué hacemos? Estaban de veras dolidos, arrepentidos, entendieron el mensaje. Entendieron que cuando les dijo ustedes lo crucificaron y ahí les dio un medio, ¿no? Luego fueron bautizados, la importancia, y se añadieron a la iglesia, la importancia del bautismo, y luego también de ser parte, porque el bautismo da una identidad con una congregación y de esta manera da testimonio público, eso ya lo sabemos. Luego tenemos aquí, ¿qué hicieron? Perseverancia. Aquí tenemos, y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es una palabra griega, es la didache, no sé si ustedes han oído hablar, didache, la didache, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tenemos ahí? Discipulado,
vamos con los propósitos de la iglesia. Vamos a buscar los propósitos de la iglesia. ¿Cuáles son? Nosotros trabajamos con 5 propósitos. ¿Cuáles son? ¿Los que están allá? Oración, adoración, compañerismo, evangelismo, ministerio o servicio y discipulado. Entonces, vamos a ver, perseveraban, o sea, que no era una situación de hoy sí y mañana no, sino perseverancia, constancia, todos los días. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Había el Nuevo Testamento? ¿En este momento estaba escrito el Nuevo Testamento? La doctrina, la enseñanza de los apóstoles, eso es lo que significa didache, la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué era? ¿De qué hablaban? Lo que Jesús les enseñó, ni más ni menos. De manera oral se transmitía y les decía, por ahí Mateo había escrito algo y les dijo, el Señor Jesús dijo esto, y por allá yo me acuerdo que él hizo este milagro y nos enseñó esto y esta parábola y aquel. Las enseñanzas de Jesús, la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se llama eso? Discipulado, ¿sí? Luego en la comunión, aquí la palabra griega es koinonía, ¿no? Muchas iglesias están enfermas de koinonitis, ¿no? ¿Qué significa comunión, koinonía? Compañerismo, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en un compañerismo, una koinonía unos con otros, que las iglesias enfermas de esto es que es pura fiesta, pura comida, puro cumpleaños, puros tamales en la Candelaria y el día eso sí, ese no es religioso, eso es de la ley. Ok, en la comunión, el compañerismo, eso es algo importante porque muchos cristianos regularmente no les gusta estar conviviendo con otros cristianos, y es importante el compañerismo, la amistad, tener amigos, tener hermanos que nos apoyamos unos a otros, ¿sale? Y luego vamos a ver, en el partimiento del pan, bueno, tenemos compañerismo y discipulado. Partimiento del pan, ¿qué les suena o a qué les viene a la mente? Santa Cena. Las ordenanzas. Partimiento del pan no era que comían, sino era lo que Jesús les dijo que hicieran. Yo me imagino que lo hacían diario lo hacía la iglesia primitiva. Partimiento del pan y en las oraciones, eso es adoración a Dios, en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Recuerden que milagros, señales, prodigios, todas estas dones sobrenaturales que vemos en el libro de los Hechos y vemos en los evangelios y vemos en las cartas de Pablo, son cuando se está escribiendo el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, o los libros o cartas del Nuevo Testamento. Que cesaron cuando hasta Apocalipsis ya cesó esta situación de cómo era, pero Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo señales y sanidades en medio de su pueblo, pero ya no es igual. Era como una credencial de decir somos los seguidores de Jesús y nosotros vamos a dejar o establecer esta enseñanza. Fue precisamente para ese propósito, ¿no? Para sí. que ellos establecieran la iglesia desde ese parámetro de que los vieran, sí. que los siguieran. Sí, que la gente pudiera ver el poder de Dios o el respaldo de Dios. ¿Qué son los milagros y las señales? El respaldo de Dios hacia las personas que están compartiendo el evangelio, ¿sí? Entonces, eso es. Y por último, versículo 44, todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan en casa por casa.
participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Bueno, aquí tenemos otras ideas. La unidad de la iglesia primitiva, el apoyo, compartían sus bienes materiales. No es que todos vendían todo lo que tenían y se quedaban en la calle, ya no tenían dónde dormir. No, yo creo que tenían varias propiedades, varias cosas materiales, y alguien tenía necesidad. Estaban, por eso está el compañerismo, la unidad de la iglesia primitiva, era algo muy significativo en esa época. Y bueno, pues tenemos ahí esta situación de la iglesia, la unidad de la iglesia. Perseverancia, y dice, y ellos perseveraban otra vez, y apareció 2 veces la palabra perseverancia. Perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánime? Unidos, juntos, en el templo. Aquí tenemos 2 áreas, ¿verdad? En el templo, ¿y dónde? En las casas. En el templo y en las casas. Estaban en Jerusalén, en el templo y en las casas. Conforme se va extendiendo el evangelio, nada más en las casas, y luego se hacen lugares de reunión como estos, pero el templo desaparece. Templo no, cuando hablamos de templo en la Biblia, es el templo de Salomón. Cuando hablamos del templo en el Nuevo Testamento, hablamos de nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces el templo de Salomón desaparece, ya no existe. Ahora el templo es nosotros. La presencia de Dios viene después de el Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. El templo de Salomón se convierte en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ahora es el templo donde el Espíritu viene a radicar, a vivir, a poseer este cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos ahí en el templo, la iglesia primitiva se congregaba en el templo porque eran ¿qué? Judíos, porque eran judíos. La cultura, se congregaban en el templo. A un no judío no lo dejaban entrar en el templo, a nada más afuerita, no pasaba del atrio de los gentiles y ahí se quedaba. Pero obviamente eso va a desaparecer. Partiendo el pan en las casas, lo que hacemos nosotros en los grupos familiares en las casas, es bíblico lo que nosotros estamos practicando de grupos pequeños en casas, donde tenemos amigos, donde aprendemos de la palabra, oramos unos por otros. Si hay necesidad económica, ahí es donde nos enteramos y tratamos de apoyar lo más que podamos y lo que esté en nuestras posibilidades, ¿sí? Algunos de ustedes han vendido coches o propiedades o lo que hayan tenido a su mano para ayudar a alguien, y eso es cristiano, ¿no? Eso es cristiano. Comida con alegría y con sencillez de corazón, ¿sí? Con humildad. ¿Sí? ¿Lo hacemos con humildad o con arrogancia? Con orgullo y soberbia, viendo a otros lo que no tienen o ayudando. Vamos a ver más adelante cómo alguien vende de lo que tenía y con orgullo, pues vemos ahí, vamos a ver lo que pasa, porque él quería quedar bien. Ya no estaba en amor hacia los demás, sino quería tener una imagen de quedar bien. Alabando a Dios y teniendo el favor, en el tema del crecimiento de la iglesia, y teniendo el favor de todo el pueblo. Y aquí tenemos entonces, ¿qué significa esto de teniendo el favor de todo el pueblo? Ya no los veía de uno. También la ayuda social, y participando en donde dice, un año partiendo el pan. Bueno, la necesidad no solamente de los creyentes, sino de los de afuera. Y dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, las personas alrededor observaban la vida de la iglesia y decían, les gustaba, veían el amor. En esto conocerán el amor de Dios, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos y permanecen unidos. Si se están peleando, si no se aman, si demás, la gente los va a observar. Teniendo el favor con todo el pueblo, también habla de ayuda a las personas. Lo que vamos a hacer
este 28 de febrero, ayuda social, una brigada médico-social. Entonces vamos a desprendernos de cosas materiales, de tiempo, de dinero, para ayudar y compartir no solamente lo material, sino lo espiritual con las personas. Y aquí tenemos entonces, terminando el capítulo 2, ya tenemos el derramamiento del Espíritu, la manifestación de para qué es. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y empieza a proclamar el mensaje. La gente movida por Dios, tocada por Dios. ¿Cómo es que Dios toca a las personas? Se usa la palabra, se argumenta con la palabra y con las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo hace la obra en los corazones. No es una obra humana, no es algo espectacular, que Pedro era muy elocuente o muy agradable, no, es el Espíritu Santo. Justo eso le iba como a preguntar, como que era importante recalcar, como por algo fueron llenos del Espíritu antes de que las personas pues recibieran esto, ¿no? Porque yo creo que sin el Espíritu Santo pues no es lo mismo que tú salgas a compartir. Sí, exacto. Que Pedro hubiera hecho eso antes, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado, etcétera, ¿no? Que al final del día los mataron, ¿sí? Los mataron. Pero vamos a analizar eso. Vamos a analizar. Si los mataron, ¿significa que es de Dios o que no es de Dios? Si estaban haciendo algo bueno, ¿no? Si estamos haciendo algo bueno, ¿tienen el respaldo? Ahora, si los mataron, ¿tenían el respaldo de Dios? Sí. Pero los mataron. Pero ya había Ahí choca, ¿no? La mente, ay, de veras, ¿no? Ay, ¿No? pastor, es como si nosotros dijéramos, A ver, vamos a- ¿estás respaldada por Dios? Pues te voy a matar. Memo. Pastor, los judíos, igual que los mormones, toman ese ejemplo de ayudarse unos con otros. Yo te ayudo para crecer. Y los mormones dicen, yo apoyo para que tu Negocio. crezca, pero el día de mañana vas a retribuir ese favor Y ahí que nos se te hizo, ¿no? Sí, pero no es tanto una situación de comunismo tampoco. El comunismo, ¿saben cómo funciona el comunismo? Pero alguien controla las cosas y luego les da a cada quien lo que necesita de manera equitativa, ¿no? Equitativa, sí, ese es el comunismo de Marx. Y luego entonces tenemos estas ideas de apoyo de grupos que se apoyan y con un interés. Te ayudo ahora, pero cuando tú prosperes vas a aportar ya sea al grupo o vas a hacer lo mismo con otros. ¿Es malo? No es malo. Es algo bueno, poder desprenderse, pero tampoco esperando algo a cambio, ¿no? Y tampoco amargándonos si la persona que ayudamos es, sí, ni las gracias dio, lo que sea, ¿no? Pero es parte de... Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si estaba el éxito de esta iglesia así, compartiendo todas las cosas, ¿qué pasó? Porque el apóstol Pablo, hace una colecta, creo que en segunda carta a los Corintios, hace una colecta ¿para cuál iglesia? Que estaba en necesidad. Para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y la iglesia de Jerusalén desaparece pronto. Pero bueno, esos, hablando de igle crecimiento, vamos a estudiarlos conforme vayamos avanzando en los viajes de Pablo, ¿vale? Se acabó el tiempo, porque ya está, y vamos a comer gorditas de chicharrón. No, ¿alguien tenía otra pregunta? Sí, alguien había levantado la mano, ¿no? ¿Acá? ¿No? ¿Adrián? ¿No? Ok. Vamos a orar, Padre, te damos gracias porque nos permites en esta hora seguir estudiando, Señor. Qué emoción, el crecimiento de la iglesia, poder y crecimiento, el Espíritu Santo ya presente, y ahora, Señor, viene un pueblo, creyentes, a expandir totalmente, Señor, tu evangelio. Gracias, Padre, por que nos permites ahora estudiarlo, pero también vivirlo, entenderlo en nuestras propias vidas y poder saber que somos privilegiados
al tener de tu Santo Espíritu derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por esta enseñanza. Padre, también queremos rogarte que bendigas los diezmos, las ofrendas que se levantan a mitad de la semana, que bendigas el trabajo de mis hermanos, que bendigas, Señor, sus manos, sus pies, su inteligencia, para que sigan teniendo estos trabajos y puedan honrarte a ti, Señor, con lo que tú les das. Permite también que haya una buena administración en esta iglesia de los recursos que se entregan. Gracias, Padre. Quédate con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén.